Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, María Jimena. Pues bien, entre todo, pues como dijiste, con coronavirus desde hace un par de días, pero afortunadamente en la casa y estable. Bueno, yo quiero que me cuentes cómo fue esta odisea que yo la supe por tu papá, que me la contó oídas. Esa tos es una tos realmente muy ilustrativa de lo que significa esta enfermedad, pero yo quiero que tú me cuentes cómo fue ese contacto primero con esta crisis, lo que pasa en ese hospital, qué pasó con tus compañeros y qué están haciendo en este momento con los médicos que te contaron. Eh, bueno, pues lo primero fue un poco el pánico en los medios. Antes de que la crisis, digamos, en realidad llegara a Maryland, que es el estado en el que yo estoy. Pues la gente, lo cual me imagino que pasó en Colombia también, con mucho miedo, muchísima información y a la vez falta de respuestas porque es un virus nuevo del cual no se sabe mucho. Empezando pues la gente a comprar cosas de manera desmedida en los supermercados, a comprarse todas las máscaras médicas posibles y entonces el desabastecimiento en supermercados y de eh, equipo de protección para los médicos pues empezó a ocurrir inclusive antes de que llegara en realidad la crisis a mi estado. Luego pues empezó el hospital, yo trabajo en Johns Hopkins, a prepararse para la crisis y tomaron muchas medidas temprano, digamos, de planear eh, cómo hacer los equipos de manejo de coronavirus, designaron ciertas áreas especiales en el hospital solo para atender esos pacientes, empezaron a planear, digamos, cómo tener más ventiladores disponibles. Sí. Por ejemplo, cancelaron desde muy temprano todas las cirugías ambulatorias no urgentes para Sí. liberar todos los Ah, ventiladores de los quirófanos, ya. um, y empezaron a planear cómo acumular o cómo la protección para médicos desde relativamente antes de la crisis. Pero después no dieron abasto, sí. Bueno, después, como esta semana que acaba de pasar, fue cuando ya en realidad se empezó a sentir en mi hospital, donde en urgencias se llenó el área de coronavirus. Todos los pacientes llegan con síntomas respiratorios y automáticamente los ponen en estas áreas de contención con habitaciones de presión negativa. Empezó a bajar un poco el volumen de otras patologías y pues no necesariamente porque no existan, sino porque empezó el mensaje de que la gente no vaya a los hospitales. Mis colegas de medicina interna, yo soy neuróloga, yo no soy internista, eh, pues muy ocupados con haciendo turnos más largos, viendo más pacientes y el hospital hizo algo que pues a mí me pareció inteligente, pero es también un poquito difícil para los médicos y es que dividió los equipos en dos, digamos en neurología, eh, separaron la mitad de los residentes, los mandaron a la casa y la Y, mitad nos pusieron a hacer turnos el doble de seguido, con la idea de que si se infecta uno e infecta a los demás, quede la otra mitad disponible para volver. y eso fue lo que pasó. Pues sí, más o menos. Eh, yo estaba en el equipo que estaba haciendo estos turnos más frecuentes esta semana que pasó, viendo pues pacientes en urgencias en la unidad de cuidado intensivo. Ah. Ay, qué pena. Tómese agüita. Sí, no, tranquila. No, tranquila. Sí. Quiero hacerle una pregunta. Cuando usted supo que estaba, usted sabía que le iba a dar, usted sabía que le iba a dar porque para eso fue, digamos, a pesar de todas las medidas que se toman, ¿no es verdad? Usted, Sí, pues cuando uno mira las estadísticas y el nivel o sea, pues, mejor dicho, la mejor manera de pensarlo es si hay cierta probabilidad de contacto cada vez que uno se encuentra con un paciente que tiene coronavirus. Pues es un poco cuestión de tiempo si uno está en contacto muy frecuentemente y todos los días de la semana, y por varias semanas. Digamos que el hospital hizo, yo creo, un buen trabajo en darnos insumos de protección, pero inclusive a pesar de eso, pues el sistema no es perfecto y hay gente que de pronto no es apropiadamente identificada al inicio y eso fue lo que le pasó a usted. Usted sintió, solamente le tastearon cuando distintos a los que supuestamente eran los más, digamos, evidentes. Y usted duró mucho tiempo o algún tiempo todavía sin ser testeada, teniendo
el coronavirus dentro? Esa es la pregunta. Bueno, digamos que el tema es si uno tiene exposición. Yo tenía un compañero que ya había estado positivo y pues yo estuve expuesta a él, pero yo estaba sin síntomas. Como se necesitan médicos en el sistema, al menos aquí no están mandando a los contactos necesariamente a aislarse. La instrucción es siga trabajando y póngase una máscara. Entonces, pues eso hice y luego cuando desarrollé síntomas al principio, no cumplía, digamos, la lista de chequeo para testearme. Inicialmente requerían que tuviera fiebre y yo no tenía fiebre, entonces pues no me testearon inmediatamente, pero yo seguí llamando hasta que me testearon y pues una vez me hicieron el test, dentro de 24 horas ya tenía resultado. La gente está muy afanada por dos cosas. Una, porque piensa, de pronto es porque no hay suficiente información, que los resultados que se dan todos los días por parte de salud de los números de contagios y de los muertos y de los recuperados no son los reales. ¿Usted qué le dice a todas esas personas? Y yo debo decir que a mí me pareció muy interesante la manera como de salud, ellos mismos sacaron la información de que había una máquina que no estaba funcionando. Y cuando porque eso es transparencia. Y me parece que eso es la manera como se deben hacer las cosas. Y después volvieron otra vez a decir que gracias a Roche la máquina se había mejorado. Pero todavía en ese interregno se dejaron de hacer muchos testeos y la gente empezó a pensar que de todas formas todavía estamos rezagados en los testeados o digamos en las pruebas que están haciendo y cuestionan mucho esa información. ¿Qué le puede decir al país en ese sentido? Pues María Jimena, yo lo que le puedo decir es que nosotros siempre actuamos de una manera absolutamente transparente y cada vez que hay un incidente, nosotros, el pensamiento del Ministerio de Salud, del Instituto y del Gobierno Nacional es que la ciudadanía tiene derecho a saber. Y obviamente que hemos tenido dificultades, las seguiremos teniendo. Ese no es un tema fácil, pero lo que yo sí te puedo decir es que en este momento que ya hemos recuperado la máquina, la segunda máquina, podemos tener la tranquilidad de que se están haciendo una capacidad de 1.500 pruebas diarias, lo cual es más que suficiente para poder continuar con el proceso. La verdad es que nos atrasamos un poco la semana pasada, tuvimos un atraso como el 40%. Eso no quiere decir que no hicimos los exámenes, quiere decir simplemente que se quedaron en stand-by esperando a que la máquina se arreglara y a que hiciéramos el proceso manual, que es mucho más lento, de extracción del código genético. Y evidentemente, pero ya estamos al día. En este momento ya estamos al día, ya podemos tener la tranquilidad de que estamos funcionando. Y obviamente la idea también además es, vamos a importar dos nuevas máquinas para poder avanzar. Se van a tomar un tiempito en llegar, pero hoy nos da tranquilidad también la red de respaldo que tiene. Ya tenemos 28 laboratorios que están en capacidad de funcionar, 28 laboratorios de universidades, laboratorios públicos, que todos van a tener la capacidad de respaldar al instituto en este proceso que estamos y evidentemente poder solventar el tema. Ese es como el parte que yo puedo dar con toda tranquilidad y honestidad. Esta es una lucha que libramos entre una enfermedad que está afectando miles de personas, que puede llegar a millones, y por otro lado unos recursos muy escasos, donde además, María Jimena, hay que decirlo, nosotros estamos en el lugar 40 o 50 de prioridades, y aquí es donde uno realmente empieza a pensar en nuestros países la fragilidad que tenemos por no tener industrias fuertes, farmacéutica, por ejemplo, por no tener una investigación sólida, lo que nos coloca en esto y el esfuerzo que está teniendo que hacer el gobierno, y la verdad quiero decirlo, el presidente a la cabeza, es luchar a ver cómo pasamos en la disponibilidad de estos insumos del puesto 50 a un puesto 5, 10, 15, porque es muy difícil. Alemania cierra sus ventas de productos para el coronavirus, Estados Unidos hace lo mismo, China se cierra
y los demás países quedamos en una desprotección realmente importante. Es una lucha todos los días. Es increíble, en un mundo globalizado esta pandemia nos cerró todas las puertas. Pero es un mundo globalizado con evidentes inequidades entre los países y diferencias que se hacen terriblemente notorias. Yo creo que después de que salgamos de esta pandemia, nos quedarán muchas reflexiones como sociedad, especialmente los países no desarrollados. O sea, que los países desarrollados van a buscar ayuda, por ejemplo, en laboratorios de Alemania, y Alemania está cerrado. Van a buscar ayuda en los laboratorios de Estados Unidos y ellos también tienen sus... ¿Eso es lo que está pasando? Claro, y mira las listas para comprar ventiladores, por ejemplo. Es una lucha para poder ubicarse en la fila y decir queremos tantos. Y mira, al presidente Iván Duque le ha tocado llamar a presidentes de otros países, a directores de grandes empresas, y todo el tiempo Luis Guillermo Plata también llame, negocie, los embajadores de Colombia presione y presione para poder tener, y somos 182 países compitiendo por los mismos materiales, insumos y equipos.